Hola, espero que estén teniendo un excelente día. Hoy vamos a hablar de la humanización de la salud como uno de los requisitos para los sistemas de acreditación, pero más allá de eso, vamos a identificar en 15 minutos un ejercicio práctico que nos ayude a llevar a la realidad el tema de la humanización de la salud y la puesta en práctica de los derechos de los pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es un poquito si tenemos claros los conceptos, porque de ahí inicia absolutamente todo. Entonces, lo primero es recordar cuál es el concepto de ser humano. Cuando hablamos de la etimología de la palabra, decimos que el ser humano es un individuo que pertenece pues a la raza humana o a la especie humana y que se caracteriza por el desarrollo de su capacidad intelectual, por su comunicación compleja, porque somos sociales y porque tenemos sistemas sofisticados de parentesco que ayudan o han ayudado en sí a que la raza humana sea la más exitosa de todas las especies que habitan el planeta. Ya cuando hablamos de un acercamiento filosófico a lo que es el ser humano, decimos que el ser humano es autoperfectible, quiere decir que él mismo puede identificar su hacer y mejorar. Eso quiere decir que hay un vínculo entre la dignidad del ser humano y la calidad de sus actos. Es decir, que una persona, entre más sus obras y sus actos sean dignos, es considerada más digna. Entonces, cuando hablamos de humanización, estamos hablando que es un pilar básico para el ejercicio de la acreditación. Decimos entonces que para requerir una atención integral en salud, lo que se propone es que exista una atención de calidad y humanizada, que lo que buscamos es generar la respuesta a las necesidades de la familia, del paciente, de la comunidad y en sí de la sociedad. Es decir, que cuando hablamos de esa atención integral en salud, no estamos hablando únicamente de solucionar la patología o en el momento aliviar la dolencia del paciente, sino que vamos a garantizar una red de salud y bienestar. Entonces decimos que si generamos esta red de bienestar, vamos entonces a generar dignidad en el ser humano. En, en ese contexto, las instituciones prestadoras de salud serían uno de los elementos básicos para generar esta red de dignidad, esta red de humanidad y esta calidad en la atención de salud. Cuando hablamos de calidad y de humanización, necesariamente tenemos que hablar de ética. Y entonces decimos que ese carácter ético consiste en generar acciones reales, situaciones palpables, en las cuales se pueda brindar un servicio cálido y humano. Eso quiere decir que al interior de las instituciones de salud se actúe de una forma empática y humanizada, identificando que las personas en ese momento de necesidad son más vulnerables. En ese contexto, y a pesar de que nuestros servicios de salud, por la forma como están construidos, son muy complejos y realmente haciendo una lectura eh, objetiva de la prestación de los servicios de salud en las instituciones, sobre todo, pues tenemos un paciente, un usuario que llega cansado, que llega golpeado del sistema, una familia que se siente completamente abatida y de alguna forma nosotros tendríamos que lidiar con esta frustración de todo el sistema porque la cara que ve el usuario es la cara de la persona y de las personas, de todo el equipo de la IPS. Así que estamos hablando de un tema realmente complejo, pero ¿cómo podemos llegar a lograr este reto tan grande que es la calidad y la humanización en la salud? Lo primero es reconocer que todos los usuarios son diferentes. Cada IPS, cada sector salud tiene unos usuarios peculiares, ¿sí? Ya sea por su edad, ya sea por su patología, ya sea por las características étnicas, sociales, psicológicas. Cada quien merece una atención personalizada.
¿sí? Y ahí llega nuestro segundo punto. Debemos tener estrategias y herramientas para poder generar este tipo de atención. Y sé que en este momento están pensando, sí, claro, muy bonitas las herramientas y las estrategias, mientras que usted no tiene que atender un paciente cada minuto que llega furioso y que llega histérico y que llega bravísimo porque ha tenido que esperar meses y meses por una cita o que ha tenido que hacer una fila larguísima y esperar o que está pues aburrido o que lo presionan. Y en ese contexto, recordemos nuevamente que en ese rol que nosotros decidimos asumir de personal de salud, ese es nuestro reto, generar, a pesar de todo esto que conocemos, porque no se trata de pues hacer un mundo ideal, un mundo imaginario, sino dentro de este sistema tan complejo, hacer la diferencia y lograr que los servicios que presta cada uno, desde la recepción hasta el médico especialista, hasta las personas de facturación, administrativos, servicios generales, todos logremos este entorno que devuelva la dignidad que ha perdido el sistema de salud. Otra de las acciones concretas que debemos tener es utilizar un lenguaje sencillo y comprensible. Suele suceder que a veces nosotros estamos en el sector salud y para nosotros es muy sencillo decirle, por favor, diríjase a la oficina de administración al fondo, en la esquina, suba 3 pisos, baje 2 escalones, volteando a mano derecha, en la ventanilla, y el usuario realmente está perdido porque mientras nosotros repetimos esa misma frase 100 veces al día, 365 días al año, para el usuario es la primera vez que la escucha. Mostrar salidas y alternativas. Es normal que nosotros, por las características del servicio que prestamos, en algunos momentos tenemos que decir, lo siento, llegó tarde, no lo podemos atender, o no tiene la orden, un montón de cosas. Ofrezcámosle al paciente una salida y una alternativa, porque si solamente le informamos que en ese momento no va a tener acceso, el paciente se va a sentir frustrado, angustiado, desesperado, porque recordemos siempre, es la primera vez que él se acerca a nosotros. Mientras yo he visto hoy 100 usuarios y estoy agotada de que todos los usuarios me digan sus problemas y que vienen de lejos y que nadie los entiende, pues para los usuarios, ese usuario número 101 estuvo todo el día guerreando, estuvo meses guerreando para conseguir una cita o estuvo meses guerreando para conseguir un trabajo y es la primera vez que me está viendo a mí. Tenemos que tener eso claro. Entonces siempre démosle salidas y alternativas. Ayudar al prójimo a encontrar sentido a su crisis. Es complejo porque nosotros tenemos al paciente en su situación más vulnerable. Entonces debemos ser sensibles y cálidos y ponernos en los zapatos de el otro. Esas acciones concretas, esa diferencia en nuestro actuar va a lograr que realmente la palabra calidad y humanización en la salud se materialice, pero se debe materializar en cada una de las atenciones que prestamos. Es decir, si yo en el día veo 30 pacientes, esos 30 pacientes deben recibir la atención cálida, humana, sensible, sencilla y comprensible. ¿Qué habilidades debemos nosotros desarrollar para lograr esa calidad y para hacer que ese reto sea real? Autocontrol, paciencia, tolerancia, escucha, sensibilidad y comprensión, dinamismo y persuasión, razonamiento y persuasión, y asesorar y orientar. Podríamos detallar cada una de esas características, pero creo que todos ya las conocemos y una siempre va de mano de la otra. Yo podría resumir estas habilidades en el primer paso para lograrlas y es recordar que la atención que brindamos a los pacientes es una atención de servicio, es un don, es un regalo que cada personal de salud brinda a la humanidad y adicional a eso, debemos recordar que el paciente no tiene nada en contra de nosotros. Realmente, pues, personal de salud es la verdad,
ahí suena muy romántico, pero sí son ángeles en la tierra, porque es dar lo mejor de mí a un usuario que llega golpeado por el sistema, aburrido porque le tocó esperar mucho, tiene sus problemas en la casa, bueno, y llega pues a mí con todo ese sufrimiento, ese dolor y a descargarlo conmigo. Entonces la idea es recordar que no es personal y siempre debemos estar en actitud de servicio. Recordemos la actitud de servicio. En algunas empresas, los trabajadores le dicen a los usuarios en qué le puedo ayudar, pero siempre que sucede esto, yo digo, no estás ayudando, tú estás sirviendo porque te están pagando un salario y porque tú elegiste, sobre todo en salud, ese don del servicio. Cuando nosotros cambiemos ese chip y empecemos a decirle al paciente en qué le puedo servir, ¿sí? Aquí estoy para servirle, no para ayudarlo, porque ayudarlo es, venga que estoy aquí y estoy haciendo mi obra de caridad, ¿no? Entonces, cuando yo soy consciente del servicio que estoy prestando, puedo estar un poco más dispuesto a lidiar y a persuadir a los pacientes, a orientarlos, a asesorarlos, a comprenderlos, a escucharlos, a tener tolerancia. Ahora bien, no estoy desconociendo de ninguna manera que todos nosotros también tenemos nuestros problemas personales y cargamos pues nuestros demonios encima, pero la idea es que tengamos herramientas y elementos de autogestión emocional para recordar que cuando me pongo mi uniforme, cuando voy a mi trabajo, estoy siendo ese, valga otra vez la redundancia, ese ángel pues que está allí para servir y para dar calidad, dignidad y humanización en esa prestación de ese servicio que yo estoy realizando. Siempre es bueno recordar que los pacientes tienen derechos, más allá de una carta pues escrita por el Ministerio de Salud y Protección Social, hablemos de que ese estado de vulnerabilidad que hablamos les otorga unos derechos que son recibir una atención médica adecuada, un trato digno y respetuoso, recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Eso quiere decir que si me preguntan 1 millón de veces, respiro profundo, profundo, hagan una oración al Dios que más les guste para que les dé paciencia y repitan la información en un lenguaje claro que el paciente pueda entender. El paciente es libre de decidir sobre quién lo va a atender. Es libre también de dar su consentimiento o negar su consentimiento a los procedimientos. Debe ser tratado todo el aspecto de la atención con absoluta confidencialidad. Merece y está en su derecho de tener una segunda opinión. En caso de tener una urgencia, todos los colombianos deben y tienen derecho a ser atendidos. Ellos deben contar y tienen derecho a tener su historia clínica y obviamente cuando se sientan inconformes tienen derecho a presentar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. También tienen unos deberes en los cuales cada paciente debe tener autocuidado, cuidado de su familia y el cuidado de la comunidad. Se deben atender oportunamente las recomendaciones del médico, se debe actuar de manera solidaria para cuidar la vida de todas las personas. Obviamente, los pacientes tienen el deber de respetar al personal de la prestación y la administración de los servicios de salud. Y aquí siempre va a ser un par si en algún momento un paciente no está tratándolos con la dignidad y con el respeto que ustedes se merecen, no, por favor, no ingresemos en el juego de pelear con el paciente. Sencillamente, lo que necesitamos o una estrategia es descomprimir ese momento. Entonces vamos a decirle, voy a llamarle a mi jefe para que sea mi jefe el que lo atienda. Y vamos a buscar a un compañero que pueda hablar con él aisladamente. Con eso, mientras estamos en el proceso de que el compañero viene, lo lleva, lo aísla, la ira, la angustia, el dolor va bajando y luego nuestro compañero va a dar el tratamiento que se requiere.
No vamos a tratar de educarlo, de orientarlo, de decirle que así no se hace, que a mí me respeta. No, ese juego no hay que entrar en ese juego porque hay que considerar que cuando el paciente está en ese momento de compresión, en ese momento de emoción elevada, no hay forma que pueda tener una comunicación asertiva con nosotros. Entonces, sencillamente lo que hacemos como una estrategia es desviar la atención del paciente para que él pueda descomprimirse y actuar de una forma más racional. Los pacientes tienen la obligación de utilizar adecuada y racionalmente las prestaciones ofrecidas por el sistema, deben cumplir con las normas del sistema de salud, deben actuar de buena fe frente al sistema de salud, deben dar toda su información clara, suficiente y pertinente y finalmente contribuir solidariamente con el financiamiento de los gastos. Estos fueron nuestros 15 minutos de humanización, calidad y deberes y derechos de los pacientes. Que más allá de realizar esto por una capacitación que nos toca de acuerdo al cronograma de calidad y por la resolución 3100, es que sea un momento reflexivo, que hagamos conciencia sobre todo de eso, de ponernos en los zapatos del otro, sobre todo de recordar que todos en algún momento, cuando estamos enfermos, peculiarmente nos sentimos vulnerables y débiles y que de la forma como tratemos a los demás, tratémoslos exactamente como quisiera que fuera tratado la persona que más amamos cuando ingrese al sistema de salud o nosotros mismos. Entonces, muchísimas gracias por ver este video o por escuchar el video mientras están haciendo algo a la carrera. Y recordemos que nosotros también a nivel personal, como trabajadores de la salud, debemos alimentar muchísimo nuestra autoestima, nuestra eh, suficiencia emocional para lograr lidiar con esto. Ya lo he dicho siempre, ser personal de salud no es fácil, no es algo sencillo, pero por alguna loca razón, todos ustedes eligieron trabajar en el sector salud porque tienen ese don, ese fuego del servicio, ese fuego del amor que arde en ustedes. Entonces, por favor, no lo olviden, no se acostumbren, no permitan que el día a día los absorba y les quite esa calidez humana y ese primer enamoramiento que tuvieron por servir a las personas. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, realicen la evaluación y espero que hayan realizado el pretest. Que estén bien.